Buenas tardes, amigas y amigos televidentes. Gracias por estar nueva vez en su programa Visión Empresarial. Hoy domingo previo a un día de fiesta celebrando el natalicio de Juan Pablo Duarte y posterior a otro día de fiesta celebrando el Día de la Altagracia. Poco se ha trabajado en este país en este mes de enero, que yo de alguna manera pienso que eso debería modificarse, porque un país pobre como la República Dominicana no puede darse el lujo de tener tantos días de asueto, porque definitivamente la producción se para y sin producción no hay empleo, sin empleo no hay ingreso y sin ingreso no hay consumo, pero esas son las leyes del gobierno y las leyes también de la propia sociedad. El programa de hoy, domingo, en Visión Empresarial no tiene desperdicio. Vamos a estar hablando de todo lo que está ocurriendo en la economía y a nivel de la política del país, sobre todo esta lucha, una lucha intensa que hay por la candidatura de Santo Domingo Santo Domingo Este. Y también vamos a estar hablando hoy de decisión profesional y la propuesta que estos muchachos traen sobre lo que es el crecimiento de la economía y el futuro de la nación y su apoyo al presidente Medina. Hoy también vamos a estar hablando de la emisión de los bonos soberanos que hizo el gobierno este pasado viernes, este fin de semana que transcurre, y también vamos a estar hablando un poco de por qué las gasolinas, el precio de los combustibles no baja en la República Dominicana, aun cuando internacionalmente ha batido récord. De todo eso vamos a estar hablando hoy en Visión Empresarial. Y de inmediato vamos con Carolina Rodríguez y el resumen de noticias de la semana. ¿Qué tal, amigos? Este es el resumen de noticias de la semana de Visión Empresarial. Iniciamos en el plano político-social. El presidente Danilo Medina consideró favorable y positivo el diálogo planteado por el obispo de Higüey, Nicanor Peña, durante la homilía pronunciada en la Basílica de Higüey el Día de la Virgen de la Altagracia, por entender que un pueblo que no habla no avanza. Luis Abinader también se pronunció a favor del discurso del obispo al escribir en su cuenta de Twitter que los obispos emiten el mensaje correcto, ya que pueblo y liderazgo deben cambiar la situación. El pasado martes falleció a causa de un infarto el combatiente constitucionalista Hamlet Herman. Diversas figuras lamentaron la muerte del también ingeniero civil, quien fue fundador de la Autoridad Metropolitana de Transporte, docente universitario, articulista y miembro del Partido de la Liberación Dominicana desde 1980 hasta el 1992. El presidente Danilo Medina declaró el pasado jueves día de duelo oficial por su fallecimiento. El Centro de Operaciones de Emergencias informó que dentro del operativo Virgen de la Altagracia 2016 se registraron 6 accidentes de tránsito, 5 personas fallecidas y 21 lesionados. El accidente en el que murieron 5 personas, todos de una misma familia, es el primero de tránsito en 12 años en el que se registran víctimas fatales durante la celebración de ese día. La Comisión Nacional para el Control del Dengue, la Chikungunya y el Zika decidió recomendar a las parejas posponer embarazarse durante este año como medida de prevención frente a la amenaza del virus Zika, mientras el Ministerio de Salud está a la espera de los resultados de 27 muestras sospechosos del virus tomadas en diferentes provincias enviadas a Estados Unidos para su confirmación. La recomendación fue adoptada en nuestro país debido a que cada vez suman más los casos confirmados de microcefalia en recién nacidos de madres que han sido afectadas por el virus durante el embarazo en países donde este ya está circulando, entre ellos Brasil y Colombia. Pasamos al plano internacional. Jason Melo, el joven de 24 años que obligó a su pareja de 22 a caminar por las calles de Harlem desnuda mientras él la insultaba, fue arrestado y acusado en Nueva York por los cargos de asalto, accionar criminal, poner en peligro el bienestar de un menor, obstrucción de la respiración de una persona y coerción, luego de que colgara el video de su acción en las redes sociales. Melo, quien supuestamente habría golpeado a la mujer antes de salir a la calle a grabar el video, cometió el hecho porque ésta supuestamente flirteaba con diversos hombres a través de internet.
Tras las protestas violentas que se han registrado en varias partes de Haití, el Consejo Nacional Electoral de ese país decidió posponer la celebración de la segunda vuelta de las elecciones. El Banco Popular Dominicano fue definido como un modelo de negocio bancario y financiero que cualquier país del mundo ansía tener en su territorio, afirmó el ministro de Turismo Francisco Javier García en la cena ofrecida el pasado miércoles en el Museo Thyssen-Bornemisza, lo que fue corroborado por el vicepresidente ejecutivo senior de negocios Christopher Paniagua al revelar que en los últimos 10 años la entidad bancaria y sus filiales del Grupo Popular ha financiado más de 1.400 millones de dólares para el desarrollo del sector. Hasta aquí el resumen de noticias de la semana de Visión Empresarial. Soy Carolina Rodríguez. Mantenga la sintonía porque todavía hay más. Acabo de leer esta semana un informe de Oxfam Internacional que recientemente lo publicaron, en donde habla de lo que es la economía del 1% o la economía para el 1%. Y oigan este pequeño datito. Dice que el 1% de la población, el 1% de la población más rico tiene el 99% de lo que tiene la restante población mundial. Es decir, solo el 1% tiene más riqueza que el 99%. Fíjense si esto no se llama desigualdad en un mundo, y dice Oxfam que obviamente esto es sumamente preocupante. Y yo digo, bueno, es preocupante, pero es mucho más preocupante cuando tú ves cómo vive la gente a la orilla del río y cómo vive la gente en África y cómo vive la gente en muchos países de América Latina. Pero sorpréndanse, oigan esto, sorpréndanse. En el 2015 se estimó que 62 personas, oigan esto, 62 personas en el mundo tenían más dinero que 3.600 millones de personas. Y no es un invento, estamos hablando, señores, que 62 personas, los más ricos del mundo, tenían más dinero que 3.600 millones de personas. Si a eso no se le llama desigualdad, yo no sé cómo se le podría llamar. Pero hay otro dato, señores, que todavía llama poderosamente la atención, y es que en los últimos 5 años, es decir, del 2010 al 2015, la riqueza de los ricos aumentó 44% y la riqueza de los pobres disminuyó 41%. Es obvio entonces que el sistema económico mundial está hecho para hacer más ricos a los ricos y hacer más pobres a los pobres. Pero eso de alguna manera y en algún momento tendrá que cambiar, porque eso es insostenible a través del tiempo, e insostenible por un elemento fundamental. Insostenible porque, por ejemplo, los muchachos que no tienen trabajo ni tienen empleo, ¿qué hacen? Delincuencia, prostitución, narcotráfico. Y eso definitivamente tiene un límite. Pero la mala noticia es, y discúlpenme que hoy domingo a esta hora uno tenga que manejar estos datos, la mala noticia es que en esta semana que recién finaliza, hubo una reunión en Davos, que es el Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza, en donde se estaba analizando, oigan esto, analizando lo que es la industria 4.0 o lo que se llama la cuarta revolución industrial. Y una de las preguntitas que se hacían en ese foro es, ¿qué sería un mundo sin empleo? Oigan qué preguntita. ¿Qué sería un mundo sin empleo? Lo que quiere decir que dentro de pocos años las máquinas y la tecnología va a sustituir
a lo que a lo que son las personas. Tamaña pregunta para usted y para mí, que vivimos de empleo, que tenemos ingresos fijos y que un día nos dicen que ya no volvamos al trabajo porque hemos sido sustituidos por una máquina, por una tecnología. Eso obviamente es espantoso desde todo punto de vista, pero la cuestión se complica, señores, cuando el doctor Adrian Rogers, hace mucho tiempo, por los años 1931, dijo que no era posible que la riqueza del mundo se multiplicara dividiéndola. ¿Qué quiere decir esto? Él decía, hay un grupo de personas que trabaja y no recibe el fruto de trabajo. Hay otras personas que no trabajan y reciben todo el fruto del trabajo. Y una economía y un mundo y una nación que se maneje durante mucho tiempo así está condenada al fracaso. Y eso obviamente yo lo traigo a América Latina y yo digo, bueno, el problema con América Latina es casi igual, desde el punto de vista donde tenemos una gran desigualdad, con la diferencia que la desigualdad en América Latina no solamente viene por el capitalismo salvaje, sino también viene por la corrupción irrefrenable que hay en los gobiernos. No se vayan, nos vemos después de la pausa. Gracias por continuar con nosotros en Visión Empresarial y vamos al debate de la semana. Y para este debate de este domingo hemos invitado al economista Fabricio Gómez Mazara, quien también es vocero del movimiento político Decisión Profesional, un movimiento que parece que arrancó para no detenerse. Fabricio, ¿cómo está todo? Gracias, encantadísimo de compartir contigo siempre. Sí, gracias por venir acá. Yo sé que tú eres liceísta, ¿verdad? Ay, sí. El escogido le está dando en la madre al Licey. Pero por poco tiempo. ¿Por poco tiempo? Sí, sí. No, yo creo que ya es una tendencia. Lo que pasa es que el Licey, y lo tengo que decir porque aquí hay varios liceístas, entre otros muchachos, el Licey es muy prepotente y entonces esa prepotencia como que en algún momento tiene que cambiar. Entonces yo creo que el escogido está haciendo lo que debe hacer, darle una pela de calzón quitado al Licey, pero vamos a esperar que termine. Había necesidad de que tú me dijeras eso en el aire, porque tú no te bastó en off. No, tengo que decirlo, Fabricio, porque la gente también le gusta esto. Claro. Y ahorita vamos para el play, ahorita nos vemos. En honor a eso me puse te puse una corbata roja. Y yo en apoyo a las águilas que ya murieron hace rato. Fabricio, la economía dominicana, según el Banco Central, creció durante el 2015 alrededor de 7%, cuando la economía de América Latina, en sentido general, apenas creció en promedio 0.4%, y se pronostica que la tendencia sea a que la economía de América Latina crezca negativamente, aun cuando las expectativas del país son de crecer más o menos a una tasa similar durante este año. ¿Cuáles son tus conclusiones con relación a ese informe de la economía y a esa apreciación del crecimiento? Mira, lo primero es que hay que decir que el año 2015 fue un año hasta cierto punto atípico, porque nadie se imaginó el desplome de los precios internacionales del barril de petróleo, hasta tal punto que cuando uno mira el presupuesto de 2015, se valoró el barril de petróleo en $92 y terminó con un promedio casi en 43, 44. Y de verdad que eso para países como los nuestros, que somos importadores netos de petróleo, pues fue una buena noticia. A tal punto que cuando uno mira el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pago, terminó en solamente un 2% del Producto Interno Bruto. En el 2012 eso había sido 6.2%, incluso en el 13 había sido 4%. Y en el 2015 pues fue de tan solo un 2%. Por otra parte, hay que decir que el hecho de que la factura petrolera sea menor
presiona menos el tipo de cambio. Y terminamos con reservas internacionales récord, por arriba de 5.000 millones. 5.153 millones de dólares, equivalente a 3.6 meses de importaciones. O sea que estamos, de acuerdo a la medida del Fondo Monetario Internacional, estamos por encima de esa, digamos, de ese borde de seguridad. Por otro lado, hay que establecer también que el hecho de que el barril de petróleo caiga como cayó en el 2015, reduce el déficit del sector eléctrico, que es el gran dolor de cabeza de la economía dominicana, y obviamente también una reducción importante en ese tema. Y al final uno ve que a pesar de la caída de las exportaciones, sobre todo de bienes, específicamente por dos temas, por un tema técnico que paró la mina de la Barrick en términos de exportaciones, y segundo, por la veda que se impuso desde Estados Unidos a los productos agropecuarios, fundamentalmente frutas y vegetales. Sin embargo, al finalizar el año, la buena noticia fue que se levantó la veda y que ese mercado de cerca de 400 millones de dólares va a poder ser recuperado este año. Ahora, lo que yo no entiendo, Fabricio, y tú me disculpas porque tu discurso es coherente, yo te lo compro, es coherente desde el punto de vista del análisis y las estadísticas. Lo que yo no entiendo es cómo nosotros podemos crecer 7% y América Latina alrededor de un 0.4% cuando nosotros tenemos una economía abierta. Nuestra economía es abierta y nuestra economía está relacionada con la situación del resto. Entonces, el resto cae y nosotros avanzamos. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo se le puede explicar esto a una persona que está allí viéndonos ahora mismo comiéndose un postre? Mira qué sucede. La estructura productiva nuestra está muy relacionada con el desempeño económico de nuestro principal socio comercial, que es los Estados Unidos. Hace unos cuantos años, cuando las materias primas estaban en auge, las economías suramericanas fundamentalmente, con precios de petróleo altos, con precios de más materias primas como el sorgo, el trigo, pues tuvieron crecimientos importantes impulsados por el crecimiento de China. Pero ¿qué ha pasado ahora? Ha caído las expectativas de crecimiento de la economía china y sin embargo las expectativas de crecimiento de los Estados Unidos se han mejorado. Entonces ha habido un efecto de reversión. Los países que dependían de la exportación de materia prima hacia China están viendo muy precario su crecimiento. Incluso algunos países se pronostica que podrían crecer cerca de cero, como el caso de Argentina, y sin embargo países como el nuestro, que veníamos rezagados por el tema del aumento de las materias primas, ahora nos vemos beneficiados por el crecimiento de los Estados Unidos, como en el caso de República Dominicana. Las remesas internacionales, ¿qué pasa? Sí, pero no te me vayas muy rápido, porque tú me estás dando unas informaciones que de alguna manera y desde mi punto de vista y de lo que he estudiado no me cuadran. Tú me dices a mí que nosotros no hemos aprovechado de la expansión que ha tenido los Estados Unidos en los últimos años en detrimento de lo que ha sido la baja del crecimiento de China. Pero las exportaciones de nosotros no crecen, Fabricio. Sí, pero hay un componente, y por poquito que me adelanté. Cuando mejora la economía de los Estados Unidos, mejora el mercado laboral norteamericano. Y mejora el empleo. Y si mejora el empleo, aumentan las remesas de dominicanos que viven en Estados Unidos hacia República Dominicana, como pasó en el año 2015. Lo que quiere decir que tenemos más remesas ahora. Exactamente. Recibimos más remesas, hubo un crecimiento de las remesas el año pasado y obviamente eso significa que las familias que reciben remesas en República Dominicana tienen mayor poder adquisitivo y van a demandar más bienes y servicios. Pero eso es temporal, porque las remesas, ¿qué tantas remesas puede recibir una familia? $200 mensuales, es decir, ¿de cuánto 200, 300 sí, dólares entonces eso se añade a, porque lo que estoy poniendo en contexto es, porque tampoco quiero hacer un debate que la gente entienda que estamos hablando como que todo es maravilla, simplemente poner los números. Salario promedio mensual laboral para una persona del sector formal, 14.838 pesos. Sí. ¿Ok? Entonces tú me das ese dato y tú me dices a mí, el costo de la canasta familiar promedio, 28.000%, un déficit de 50%. Suponte que te llegan $300 de los Estados Unidos en remesa. No a todo el mundo, pero suponte que
que le llegara a todo el mundo. Tú entonces compensas con eso y dices, completa el costo de la canasta familiar. Ahora, sabemos que no todo el mundo recibe remesas. Entonces, ¿cómo nosotros estamos sustentando esta capacidad de consumo que estamos demostrando? Mira, por dos elementos. Primero hay que decir que en esta administración, en el gobierno del presidente Medina, ha habido un esfuerzo serio por humanizar nuestro modelo de desarrollo económico, fortaleciendo el sistema de protección social y aumentando el gasto social, priorizando el gasto en, valga la redundancia, en los sectores más vulnerables. Es decir, cuando tú ves, por ejemplo, tú que eres un experto en materia de microcrédito, que te das cuenta de lo que ha significado banca solidaria para sectores o estructuras productivas pequeñas que por un tema de normas prudenciales no podían acceder al mercado financiero formal. Bueno, esas personas están hoy teniendo financiamiento para producir bienes y servicios. Esas pequeñas estructuras productivas que no tienen el nivel de organización que demanda las normas prudenciales en el mercado formal. Por otro lado, el tema del aseguramiento en salud, la penetración que está teniendo SENASA, por ejemplo, incluso incorporando a mujeres que trabajan en el sector doméstico, ¿verdad? Doméstica. Obviamente, ¿qué pasa con eso? Que si tú tienes un seguro, tú vas a tener que incurrir en menor gasto de bolsillo cuando tengas un evento de salud. Ah, no, claro, claro. Y obviamente eso porque uno pregunta, pero hay que entender que hay un ingreso, ¿en qué tú inviertes el ingreso? Sí, tú y yo tenemos ingresos similares, pero tú tienes un seguro de salud y tus hijos tienen garantizado la educación en el sector público. Y yo no tengo seguro de salud y tengo que enviar a mis hijos al sector privado. Te vas muriendo. Exactamente. Como dicen los tigres. En términos reales, tú tienes un nivel de vida mejor que el mío, a pesar de que tenemos salarios similares. Un poco eso está comenzando a verse porque erróneamente se creía en aquel esquema del derrame, de que la economía... de que la macro de que la economía... la exacto, micro, como pero, decía tu amigo Hipólito Mejía. Entonces nos dimos cuenta que el tema del derrame no era un tema de fundamentalismo económico y que se necesitaban de políticas públicas para compensar a aquellos sectores que tenían menor acceso a la educación, porque los frutos del crecimiento no llegan igual a todos los ciudadanos. Bueno, y eso te lo puedo decir yo, que no llegan igual. En un trabajo que estoy haciendo en la zona rural, hermano, ahí no llega la macro. Sí, no hay forma en que ahí llegue la macro. Entonces, ¿qué hacer para poder boronear a la micro, para decirlo mucho más concreto? ¿Cómo hacer para que los frutos del crecimiento, los beneficios del crecimiento lleguen hasta esas zonas rurales? Por ejemplo, las visitas sorpresa. Que la gente cree que las visitas sorpresa son sorpresas por el nombre. Pero hay una planificación previa para cuando llega... El presidente no puede ir a cualquier sitio sin avisar. Y ya hay un informe sobre, se ha hecho un levantamiento de las estructuras productivas, de qué funciona y cuáles son los requerimientos. Bueno, cuando él va con ese mapa, y obviamente es mucho más fácil. ¿Tú sabes cuál es la tasa de retorno de los préstamos a esos microempresarios que no tienen acceso al crédito? ¿Cuánto es? Por arriba de un 95%. Tú estás relajando. Sí. No te creo. ¿Por qué? No te creo, Fabricio. ¿Por qué? Porque esos microempresarios lo único que tienen es su palabra. No tienen ninguna otra garantía. Y si incumplen, ellos saben que ya no van a tener ninguna posibilidad de acceder a financiamiento. Pero ahí también, y estoy haciendo como el abogado del diablo, Claro. desde el punto de vista, bueno, tú me dices eso, consiguen un préstamo, pero con la capacidad de consumo, ¿cómo venden? Lo que pasa es que esa es una de las, digamos, de lo que se hace en la visita sorpresa es identificar no solo las estructuras productivas, sino el mercado que tienen esas estructuras productivas. ¿Qué pasa? Si tú eres un productor de queso de hoja, por ejemplo, a lo mejor hay un evento climático que hace que tu estructura productiva se pierda. Una inundación, un deslizamiento, a lo mejor donde tú produces ya el suplidor tuyo tiene también un evento y hace que aguas abajo tú quiebres, ¿no? O tu estructura productiva se funda. ¿Qué sucede? Eso ahora se toma en cuenta a la hora de compensar por cualquier eventualidad que pueda pasar. En el mercado financiero formal eso es imposible. Totalmente de imposible. conseguir. Totalmente. Inclusive se ha generado un mecanismo de aseguramiento de los créditos en el sector agrícola, Claro. pensando en eso. Pero pasando a otro tema
que tú introdujiste hace un rato sobre el tema de la baja en los precios internacionales del crudo, del petróleo, ¿por qué en la República Dominicana no disminuyen los precios internos relacionados con el petróleo en el nivel que deberían bajar, entendiendo que tenemos tasa de cambio más baja y que tenemos también precios internacionales más bajos? ¿Qué es lo que pasa en la estructura económica dominicana? Lo que pasa es que los precios, el impuesto selectivo que tienen los derivados del petróleo y los combustibles, tiene un impuesto fijo y otro variable. Ese impuesto fijo es independiente Del precio. del precio. Y hay, pero es fijo porque alguien lo puso, pero también Claro. se puede variar. bueno, pero eso responde a los cambios que ha tenido el país en la estructura tributaria. Es decir, la estructura tributaria, los cambios que se han dado, lo que ha hecho es aumentar esa parte fija del impuesto a los hidrocarburos. De alguna manera, y eso es una tendencia global, para que la gente no crea que solo en este país, esos son, de alguna manera, esos impuestos selectivos lo que buscan es desincentivar el consumo o que la gente tenga un uso más racional de los combustibles. Pero aquí es totalmente diferente. Lamentablemente. Aquí y es bueno que tú hayas traído ese tema porque como están los precios de los combustibles y como están los precios de los vehículos, nosotros no deberíamos tener tantas jipetas de alto consumo manejando en las calles, y los tapones que hay aquí te aumentan todavía mucho más el consumo. Entonces, todo un comportamiento irracional que nosotros tenemos. Entonces, yo no sé cómo educar a la población con relación a esto, porque realmente es difícil que nosotros tengamos el nivel de consumo de combustible a cómo están los precios internos y obviamente también la cantidad de vehículos de alto consumo. Pero para que la gente tenga una idea, los precios de los combustibles en el último año y un trimestre han caído más de $2 cuando uno lo hace acumulado. Ahora, ¿cuál es el tema? Repito que hay un impuesto fijo y hay una parte de ese impuesto que es variable. Entonces, cuando el precio cae 100%, solamente cae un 50%. Asumamos que en la parte fija es 50% y el variable es 50%. Si cae 100, los precios internos solamente van a caer 50%. Bueno, ahí vi y oí al ministro de Industria y Comercio, José del Castillo, diciendo que aun cuando nos regalaran el combustible, no podía bajar de 99 pesos. Porque esa es la carga del impuesto fijo a la que me estoy haciendo, sí, pero vuelvo y reitero, yo te voy a hablar como una persona de la población normal. Bueno, pero esa ecuación no se puede variar ese valor fijo porque va a llegar un momento que tú vas a tener que el precio del barril del petróleo va a estar por debajo del precio del elemento fijo que tiene la ecuación de cálculo. Pero yo creo que aquí hay un criterio y tú lo señalaste muy bien. Si a pesar de esa carga impositiva que tú dices, somos el país de la región que más combustible consume, imagínate si bajamos el incentivo a que consumamos más. Sí. O sea, a pesar de esa barrera, tenemos una irracionalidad importante en el consumo. Definitivamente la economía dominicana y más que todo el comportamiento irracional de los consumidores dominicanos es algo que hay que ver. Por eso lo vamos a ver después de la pausa. ¿Te parece? Claro que sí. Nos vemos después de la pausa. No se vayan. Seguimos con la entrevista con Fabricio Gómez Mazara. Seguimos en Visión Empresarial y el debate de la semana con el economista Fabricio Gómez Mazara. Y nos quedamos discutiendo el tema de la cultura de consumo en la República Dominicana y la irracionalidad del consumidor dominicano, porque aun cuando tenemos costos altos en el precio de los combustibles, la gente sigue andando en jipetas de alto cilindraje y de alto consumo y saliendo a la calle. Y en estos tapones se genera una situación definitivamente incómoda, definitivamente insoportable. Y eso tiene una incidencia, obviamente, y siempre lo digo en este programa, por el tema de los ingresos en términos de lo que es el desahorro. Claro. Y las deudas, en donde entonces el dominicano se pasa el año entero endeudado. Y obviamente una economía que no ahorra, ¿qué pasa? Una economía que no puede invertir. Entonces es un fenómeno que, Fabricio, que realmente no sé cómo ustedes los economistas
pueden de alguna manera dar ideas de cómo eso podemos resolver. Yo creo que hay patrones universales de consumo que hasta cierto punto son insostenibles. Todavía nosotros somos un país, digamos, pobre y de bajo consumo en términos relativos. Economías más desarrolladas pues comenzaron con este esquema de consumo más allá, y parte de la crisis subprime se debió un poco también a esa visión consumista y de financiamiento blando, sin ver las garantías que tenían las personas que tomaban dichos créditos. Y lógicamente yo creo que todo el mundo sabe en qué termina eso, pero en el caso nuestro todavía tenemos un serio problema de bancarización. Hay muchas personas que no son pasibles, o sea, utilizan todavía mucho efectivo y no utilizan al sistema financiero como ancla para sus operaciones de consumo e inversión. Fabricio, en esta semana que recién pasó, el viernes específicamente, hubo una emisión o el anuncio de la emisión de 1.000 millones de bonos soberanos por parte del gobierno anunciado por Hacienda. ¿Qué efecto tendrá eso para la economía? Bueno, hay que decir que esos bonos son parte del financiamiento aprobado en el presupuesto vigente para este año 2016 a una tasa de 6.87% o 78%, si mal no recuerdo. A 10 años, ligeramente superior a la emisión anterior, y era de esperarse porque la Reserva Federal de los Estados Unidos había aumentado su tasa de referencia y obviamente que eso va a afectar el crédito de las economías emergentes. Sin embargo, en el caso dominicano, como es una economía que ha presentado números positivos importantes, pues obviamente ese riesgo país no se vio tan afectado como cuando otras economías latinoamericanas vayan al mercado financiero internacional. Vamos a explicarle eso a una persona que no sabe nada de economía y que está sentada viendo este programa. ¿Cómo es que nosotros estamos emitiendo bonos soberanos para atraer dinero y 1.000 millones de dólares, estamos hablando de 45.000 millones de pesos? Si hemos mejorado en términos de manejo del gasto, si hemos reducido el déficit, ¿por qué hay que emitir bonos soberanos y endeudarte nuevamente? ¿Por qué aumentar la deuda si nosotros estamos aparentemente manejando lo que es las finanzas públicas de manera adecuada? Lo que sucede es que todavía nuestra economía o el presupuesto nacional, los gastos son mayores que los ingresos tributarios. Entonces, obviamente, cuando tú gastas más de lo que ingresas, tienes que financiar tu gasto. Y eso es lo que ha estado pasando desde el año 2007 hasta la fecha. Todavía está pendiente el tema del pacto fiscal mandatorio por la Estrategia Nacional de Desarrollo, que esperamos que después del proceso electoral pues ya los actores se sienten en la mesa y comencemos a planificar tanto el tema de gasto como el tema de ingresos, porque no es sostenible que la economía siga endeudándose o siga financiando su presupuesto de manera indefinida. Ahora que tú hablas de eso, de las elecciones, este es un año electoral. Se supone que en este año electoral habrá un aumento en el gasto público como consecuencia de lo que es la participación del presidente de la República como candidato nuevamente a la reelección presidencial. Que al final de cuentas, ¿cómo va a influir eso en la economía y cuáles son las expectativas de los empresarios en periodos electorales? Mira, históricamente es cierto que el gasto público en años electorales es en promedio mayor que los años no electorales. Ahora bien, el tema del gasto va a depender mucho de qué tan reñida sea la competencia electoral o no. A mayor, o sea, si son más reñidas las elecciones. Ok. Entonces si hay polarización, hay una mayor expectativa de que se dispare el gasto público en mayor proporción. Ajá. Ahora, si la competencia o la distancia es muy amplia, pues no se espera que ese gasto sea tan desbordado como ha sido anteriormente. Pero usted ha hecho, señor, una gran revelación en este programa en el día de hoy, porque según la encuesta última de Peranchoe, la diferencia es de un 30%. Entonces, si se mantiene esa diferencia, quiere decir que el gasto público disminuirá o no será
tan aumentados como si fuera que estuvieran, qué sé yo, 45 a 43. Sí, porque en la medida en que la competencia es más cerrada, pues obviamente hay mayor incentivo a gastar, sobre todo si el candidato es presidente y si los que están a puestos electivos son del partido de gobierno y la competencia es muy cerrada, pues hay mayor incentivo a utilizar el gasto público. No, Ahora, y también desde el punto de vista privado, porque entonces claro, el que tiene sí. privadamente el que tiene su candidato va a invertir más No, dinero. y el financiamiento privado, mientras más cerrado, Es mayor. va a tener que gastar más y distribuir más. Entonces, obviamente, mientras la competencia es más abierta, pues no limita esa expansión del gasto público. Hay que decir que hay dos velocidades en los años electorales. Ajá. Una velocidad del gasto hasta mayo y después viene un ajuste o un frenazo entre junio y ya el último trimestre aunque la experiencia en el 2012 no fue esa. La experiencia en el 2012 fue que ahí fue que se le dio con banda claro, a ese presupuesto. Pero obviamente si tú comparas el nivel de competencia entre los candidatos en el 12 con lo de ahora, pues es completamente distinto. Es completamente diferente. A propósito de eso, decisión profesional. ¿En qué punto está decisión profesional? Porque lo he visto muy activo en los medios de comunicación. ¿Cuál es la propuesta que ustedes están haciendo? ¿Cómo están avanzando en términos de lo que es captación de miembros y en términos de lo que es el aporte? Y una cuestión fundamental, qué valor agregado harán ustedes al gobierno que está en un buen camino y que las encuestas dicen que está bien posicionado? Bueno, lo primero es que inauguramos nuestro local, que invitamos a todos que pasen porque miércoles o jueves en la noche vamos a definir y lo vamos a publicar. Vamos a tener charlas con nuestros especialistas y después vamos a tener un cóctel de intercambio con las personas que nos visitan. Nuestro local está ahí en la Avenida Bolívar, frente a la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Tremendo local. Al recinto Santo Tomás de Aquino. También financiado ustedes. En el segundo piso. Buen financiamiento. Pues que tenemos profesionales que tienen buen ingreso. Entonces ahí aportamos cada uno en función de nuestra capacidad y también algunos amigos que nos ayudan. Y eso ha facilitado las cosas. Por el ámbito del tema de captar personas, mira qué sucede. Muchos profesionales y técnicos y emprendedores se sienten atraídos por la política que ha desarrollado, las políticas públicas que ha desarrollado el presidente Medina. Sin embargo, no tenían una puerta por donde entrar. Y esta es la puerta. Y esta puerta está abierta para gente que está un poco en un limbo político, para gente que no milita y que de alguna manera se siente identificado. Muchos ingenieros que sin militar en el partido de gobierno pues han sido beneficiarios de una adjudicación de una escuela o a muchos que son suplidores del Estado, que antes no lo eran, pues obviamente se sienten agradecidos de esta política de apertura y no han encontrado, ¿verdad?, un mecanismo, una vía por donde entrar. Bueno, pues las puertas de decisión profesional están abiertas para que ellos primero nos hablen un poco de su experiencia, porque es importante replicar las cosas cuando se hacen bien. Sí, pero ahí hay un tema. La velocidad de la política la política no espera. Sí. Y diariamente se está haciendo política. Ustedes como decisión profesional, ¿en qué piensan aportar al gobierno cuando ya el gobierno está posicionado en términos de lo que son las encuestas y la estructura del partido, del PLD, es una maquinaria que está engrasada? ¿Cómo piensa aportar para agregar valor a lo que ya existe? Bueno, nosotros tenemos 4 ejes en los cuales vamos a apoyar al gobierno en materia de propuestas de políticas públicas. La primera es la ampliación o universalización de la educación inicial y la protección a la infancia. La segunda es el fortalecimiento de los servicios públicos, especialmente acceso a agua potable, y el tema del transporte, que aprovecho la oportunidad para decir que vamos a tener un evento abierto al público donde vamos a exponer, junto con especialistas que pertenecen a Decisión Profesional, cuáles son nuestras recomendaciones para mejorar el tránsito, porque la situación es caótica. Un tercer elemento es el tema de la transparencia y la rendición de cuentas, para redimensionar las cosas, porque entendemos que esta administración no ha dicho o no ha expresado, no ha llevado
al ánimo de las personas, todos los cambios que se han hecho para aumentar las barreras a cualquier... Al robo, a corrupción. corrupción. A la posibilidad de cometer un ilícito, como es el caso de la cuenta única del Tesoro, de quitar a ministros y a directores generales esa discrecionalidad de manejar varias cuentas al mismo tiempo, sobre todo las oficinas recaudadoras. Claro. Que manejan muchos recursos. Pero Fabricio, mira, hay una cuestión bastante concreta en política. En política es votos. Sí. Al final de cuentas es votos. ¿Con cuánto ustedes piensan aportar en términos de voto a lo que es las elecciones del presidente Medina o lo que sería la contienda electoral? Digamos, si yo te digo a ti 1,000, 2,000, 3,000, sí, porque al final de cuentas, te reitero, al presidente Medina lo que le interesa son los votos que pueda tener. Yo creo que nosotros tenemos dos cosas. Primero, el hecho de que un voto que tú puedas restarle a tu adversario político vale por 2. Es el primero. Y segundo, el efecto de demostración de mucha gente que está indecisa y que a lo mejor ese día decide no ir a las urnas o no votar. El hecho de que personas como nosotros, que históricamente hemos de alguna manera estado en otra parcela, en una visión distinta a la que históricamente ha ejercido el partido de gobierno, y que hoy entendemos que lo que nosotros durante muchos años habíamos dicho que había que hacer, el presidente Medina nos quitó el discurso y lo está poniendo en práctica. Haciendo, sí. Entonces, en ese sentido, cuando personas como nosotros salimos a defender esas propuestas, pues convencemos a muchos que están apáticos y que no quieren participar y dicen, bueno, vamos a darle otra oportunidad al presidente, porque si adversarios históricos de su partido hoy están diciendo que lo apoyan porque está haciendo políticas públicas correctas, pues algo... Cuando el río suena, ¿verdad? Sí, es porque sí. algo... Claro, es porque agua trae. Es porque agua trae. Y en ese sentido nosotros entendemos que, por lo menos, de verdad, siendo conservador, 10,000, 15,000 votos, vamos a llevar, quizás no tenemos el mecanismo de contabilizar directamente, porque como no tenemos ninguna boleta ni nada donde tú puedas no están en la boleta, no están en la boleta electoral. Pero sí tenemos un registro, no solo de miembros, sino también del impacto que a través de los medios de comunicación y de las propuestas que se van a discutir y que vamos a hacer, pues se van a hacer efectivos el 15 de mayo. Veo que hay programado una serie de juramentaciones a nivel nacional. A propósito, ¿ustedes tienen representación a nivel nacional? Hasta ahora tenemos en el Gran Santo Domingo y en Santiago. Estamos construyendo, digamos, colaboración en otros centros urbanos como en San Cristóbal y en la provincia de la Altagracia, que es donde hay, digamos, mayor presencia de grupos de profesionales organizados. No que no haya en otras provincias del país como Puerto Plata y La Vega, que sí los hay, pero todavía no hemos coordinado con profesionales de allí. Tal vez una ventaja que ustedes tienen como decisión profesional, y es el hecho que los profesionales en su mayoría no están esperando los 200 pesos para la gasolina o los 200 pesos para el picapollo, por lo cual pueden manejarse con su propio transporte, Claro. con su propio mecanismo, pero el tema es, y ahí te lo pongo, el tema es cuando se ganan las elecciones, la gente quiere ir al gobierno. Claro. O Sí, quiere colaborar. Y quiere colaborar en el gobierno. Bueno, pero ir al gobierno es colaborar con el gobierno. Yo creo que es un tema que ustedes han estado analizando o de alguna manera lo han puesto o lo van a poner en la mesa en algún momento. Lo que pasa es que nosotros tenemos cierta ventaja comparativa, es decir, en el sentido de que nuestro aporte o lo que hoy somos lo explica más nuestro ejercicio privado que haber pertenecido a una organización política determinada o ejercer un cargo público. Y yo creo que la complejidad de los problemas de hoy requiere de personas vinculadas al gobierno con la capacidad de entender esa complejidad. Ahora es una decisión legítima del presidente de la República. Y nosotros, desde el ámbito, ya sea en el gobierno o fuera del gobierno, estamos comprometidos con el presidente Medina. Sí, hay un compromiso real con el presidente Medina. Estamos comprometidos. No es que mañana puede existir que Abinader le haga una propuesta a ustedes y que ustedes después se cambien para Luis Abinader. De eso no se trata. No, porque, repito, esta decisión ha sido lo suficientemente valorada y de alguna manera el hecho de que el presidente Medina haya tomado
haya demostrado voluntad política para tomar medidas que durante tantos años esta sociedad reclamaba y no se daba, pues obviamente nos compromete, porque ese era nuestro discurso. Claro, claro, claro. Y el discurso obviamente es, pero hay un tema todavía, el tema que hay que trabajar, el tema de la desigualdad. Sí. Sí, es un tema que hay que trabajar. Y yo creo que las políticas públicas, por eso dije al comienzo del programa que el presidente Medina ha demostrado un esfuerzo serio por humanizar nuestro modelo de desarrollo económico, invirtiendo fundamentalmente en los sectores más vulnerables. Y cuando tú miras el 911 es para todo el mundo. Pero hay que resolver todavía el tema del empleo en el país. Sí. Y hay que resolver el tema de los salarios en el país, porque definitivamente con los niveles salariales y con los niveles de desempleo que tenemos, no vamos a avanzar mucho, Fabricio, y tú lo sabes mucho más que yo, que eres un estudioso de ese comportamiento de los salarios. Y por ejemplo, ahí vi ahora en el Foro Económico Mundial que se está desarrollando en Davos, Suiza, y también vi en unas estadísticas que saca el Banco Mundial el tema de los ninis y el tema de que se están acabando los empleos y el tema de que eso es una bomba de tiempo y el tema de la desigualdad y que los ricos se están haciendo más ricos y los pobres se están haciendo más pobres. Yo sé que el presidente Medina está apostando a eso, pero ¿cómo ir a una mayor velocidad a resolver ese tema? Yo creo que ese es quizás nosotros no nos damos cuenta de lo que está pasando. Cuando termine esta primera administración del presidente Medina, se habrá resuelto el tema del analfabetismo, que era una deuda histórica que como no daba votos, nadie hablaba de eso. Pero desde el punto de vista del desarrollo humano, el que no sabe leer y escribir en el siglo XXI es casi un esclavo. Definitivamente. Porque no va a tener acceso a un trabajo medianamente digno. Otros temas como la inversión en educación, la tanda extendida, eso que tú manejas muy bien, del financiamiento a la microempresa. Eso obviamente que genera empleo. Eso impacta, eso impacta definitivamente. Que no pueden ir al mercado laboral formal a conseguir un empleo. Te voy a hacer una pregunta última que ya me hicieron señas y usted tiene el derecho a contestarla o a no contestarla. ¿Hay alguna posibilidad de que en algún momento su hermano Guido Gómez Mazara pudiera pasar a decisión profesional? Tú tienes que preguntárselo a él eso. Primero, pero Guido es un líder político, nosotros somos unos técnicos que estamos haciendo vida política, pero yo creo que él está en un momento de reflexión importante y yo creo que él es una Pero sería una buena adquisición esa. Pero yo creo que él está pensando más en su futuro político que en la coyuntura. Más alto, a otro nivel. Está pensando un poco más allá de la coyuntura electoral que se acerca. Hermano, muchísimas gracias por esta conversación tan interesante gracias a ti. Sobre la economía y sobre la política y sobre todo sobre lo que es decisión profesional, que yo le auguro éxito y saben que este programa está totalmente abierto a lo que es un apoyo a ese equipo importante de decisión profesional. Gracias. Y a ustedes, gracias por haber estado con nosotros hoy domingo en Visión Empresarial y el debate de la semana. Vamos para el play porque el escogido tiene que seguir ganando y nos vemos la próxima semana.